Jueces capítulo 15. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Los enigmas o acertijos tienen una historia a lo largo de la humanidad. Particularmente hay un acertijo que suele ser muy conocido dentro de la mitología griega. En una ocasión se cuenta que Edipo, cuando se dirigía a Tebas, se encontró con aquella esfinge que se encontraba a las puertas de la ciudad.
Tal esfinge solía hacer o plantear un acertijo a todos los que pretendían entrar a ese lugar. Y si la persona no lograba responder el acertijo, como siempre ocurría, se dice en aquella mitología que esa esfinge devoraba a la persona. De manera que cuando Edipo llega a las puertas de la ciudad, aquella esfinge le propone el siguiente acertijo, diciéndole: ¿cuál es la criatura que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y en la noche en 3? Después de pensarlo un poco, Edipo obtuvo la respuesta. El ser humano, le dijo, quien cuando bebe gatea para conducirse de un lado a otro. Cuando madura y crece es capaz de sostenerse en 2 piernas, pero cuando llega a la vejez necesita apoyarse de un bastón para poder andar. Aquella esfinge fue destruida a causa de esta respuesta, y entonces Edipo pudo entrar a aquella ciudad y fue coronado rey. Así como ha habido a lo largo de la historia de la humanidad una gran cantidad de enigmas o acertijos que se plantean los hombres con el propósito de hacernos razonar o pensar. Recuerdo también un enigma que escuché en alguna ocasión en una famosa película que decía algo así: cuando pronuncias mi nombre es entonces que dejo de existir. Sansón, hermanos, es un hombre a quien aparentemente le fascinaban los enigmas, le gustaban los acertijos. En el capítulo 14 él planteó un enigma a sus enemigos. Pero el día de hoy quisiera, a través del capítulo 15 del libro de los Jueces, resolver un enigma que quizá para muchos de ustedes ya es obvio, pero un enigma más claro, más profundo en un sentido. Se trata del enigma de la persona misma de Sansón. Sansón en sí mismo representa todo un enigma para muchos. Es todo un acertijo el leer las cosas que él hacía y sin embargo la forma en la que Dios lo usó constantemente. ¿Cómo podemos entender pasajes como Jueces capítulo 14, 15 y 16? ¿Cómo podemos entender los diferentes acontecimientos que aquí se nos describen, que aquí se nos narran? Para poder entender todo eso tenemos que descifrar el enigma de la persona misma de Sansón, hermanos. Y para entender a Sansón, para entender un poco de la personalidad de Sansón, tenemos que conocerlo a través de 2 aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con lo que el famoso poeta inglés John Milton describe en una de sus estrofas en un poema hermoso que él escribió dedicado a la persona de Sansón. Sansón agonista se llama ese poema. Y en una de esas estrofas, él, refiriéndose a Sansón, dice lo siguiente: oh, tú, espejo de nuestro voluble estado, sin comparación desde que el hombre se encuentra aquí en la tierra. Esta es la primera clave para descifrar el enigma de la persona de Sansón, hermanos. Sansón se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la divina palabra de Dios, en esta inspirada e infalible palabra, como un espejo. ¿Un espejo de quién o de qué? De todos y cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que estaba transmitiendo Milton al expresar estas palabras. Oh tú, espejo de nuestro voluble estado. Y eso es lo primero que tenemos que tener en nuestras mentes para poder leer este tipo de pasajes. Que nosotros haremos bien en contemplar a través de Sansón nuestros propios rostros, hermanos. Nuestra propia condición, nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque Sansón, hermanos, era un hombre débil. Un hombre débil que nos muestra a sí mismo la condición de los hombres y aún del pueblo de Israel. En el capítulo 14 y en el versículo 3 de este mismo libro, se nos da una clave de las actitudes y acciones de Sansón. Cuando Sansón va en busca de su padre para pedir que le consiga por esposa a esta filistea,
Usted puede leer en el versículo 13 que su padre y su madre dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y la respuesta de Sansón nos dice mucho acerca de la persona de Sansón, porque se nos dice ahí: Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahora nuestra traducción pierde algo importante en estas últimas palabras. La traducción literal en el hebreo no sería ella me agrada o porque ella me agrada. Literalmente en el hebreo dice ahí: porque ella es recta ante mis propios ojos. Eso es lo que Sansón estaba diciendo. Y eso es lo que caracterizaría una y otra vez la vida de Sansón, hermanos. Sansón se conduciría de la forma en la que lo hizo, porque todo cuanto hacía lo hacía conforme a su propio pensamiento, conforme a lo que él creía que era lo recto, que era lo justo, que era lo honesto. En el capítulo 15 acabamos de leer la forma en la que él razona después de que le niegan una vez más regresarle a su esposa, después de que él había abandonado. El versículo 3 dice: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Una vez más él estaba razonando, él estaba pensando en sí mismo, llegando a la conclusión: bueno, esto es lo correcto, esto es lo adecuado, amados hermanos. Y es que esa es la condición del ser humano hasta nuestros días. Desde el día de que el Señor creó a Adán y creó a Eva, el tratar de pensar conforme a nuestras propias ideas es lo que ha traído ruina tras ruina en medio de nosotros. A los ojos de Eva, el tomar de ese fruto prohibido no fue algo malo después de todo. Esta es la condición del ser humano, amados hermanos. Y Sansón nos recuerda esta realidad. Sansón nos vuelve a traer a nuestra mente y a nuestro corazón la realidad de que el hombre generalmente se conduce conforme a sus propios pensamientos. El hombre hace lo que mejor parece delante de sus propios ojos. Y esa es la condición en la que los seres humanos se encuentran por naturaleza. Amigo que estás entre nosotros, la razón por la que terminarás en el infierno, podríamos decir que en primera instancia es por causa de que insistes en hacer las cosas conforme a tu propia opinión. La razón por la que multitudes de almas se encuentran ahora mismo, en este instante, mientras nosotros estamos aquí congregados, aquí reunidos, gimiendo y lamentándose en las entrañas del fuego eterno, es porque ellos decidieron conducirse conforme a sus propios pensamientos, conforme a lo que a ellos mejor les parecía. Esa es la realidad de la condición del corazón humano. Hay caminos, dice Proverbios 14:3, que al hombre parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Así que, amigo, el día de hoy, oro al Señor que estés aquí entre nosotros, dispuesto a escuchar la única forma en la que Dios ha establecido que tú y cualquiera de los que aquí estamos podemos llegar a gozar de salvación y vida eterna. El mundo hoy en día tiende a pensar y le agrada creer en esto, que hay muchas formas de llegar a Dios y de estar bien con Él, pero lo cierto es que solamente hay un camino, y ese es Cristo. No hay muchas formas, amigo. Por más que a los hombres les guste inclinarse a pensar que realmente pueden hacer las formas a su propia manera, lo cierto es que hay un solo camino, hay una sola forma de reconciliarnos con Dios, y esta es la forma que Dios mismo ha establecido en su santa palabra. No va a ser a través de tus obras, no va a ser a través de tu religiosidad externa, no va a ser a través de los méritos que pretendes acumular día tras día. No va a ser a través del poder ser o el tratar de ser un buen padre o un buen esposo o un buen hijo. Nada absolutamente de eso. Es lo que Dios ha determinado para que podamos estar en paz con Él. Es solo a través de un sacrificio, el de Cristo Jesús. Y amados hermanos, en Sansón también vemos nuestro propio reflejo muchas veces. Porque cuán a menudo como cristianos, conociendo la palabra del Señor, conociendo las Sagradas Escrituras, tendemos en ocasiones a tomar decisiones en nuestra propia sabiduría,
o a conducirnos o a actuar conforme a lo que nosotros simplemente creemos que es lo mejor, sin considerar verdaderamente lo que Dios dice en su santa palabra. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Por medio de las Escrituras, Él nos marca la pauta acerca del camino estrecho, angosto, que nosotros debemos de transitar hasta que podamos ser introducidos a la Canaán celestial, hermanos. Muchas de las ocasiones en que tenemos aflicciones, problemas o conflictos, amados hermanos, se debe a que hemos estado actuando en nuestra propia opinión, haciendo aquello que creemos es recto delante de nuestros propios ojos, sin consultar verdaderamente lo que dice Dios a través de su palabra. Medita el día de hoy, amado hermano. Si quizá estás padeciendo algún tipo de aflicción, algún tipo de angustia, alguna adversidad, medita si no es por causa de que has estado tomando decisiones que delante de tus ojos son las correctas, son las sabias, sin haber considerado verdaderamente al Dios de las Sagradas Escrituras. Hemos de estar en guardia, amados hermanos, porque aunque es cierto que por gracia somos salvos y la justicia de Cristo nos ha cubierto completa y perfectamente, lo cierto es que aún hay remanente de pecado en nuestros corazones. Y la misma tendencia de Eva, de Adán y de los hombres que se describen en las Sagradas Escrituras sigue estando latente en cada uno de nosotros. Tendemos a no considerar el consejo de Dios y hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad. Tendemos a distorsionar nuestras propias prioridades. Comencé a compartir unos cuantos mensajes en Saltillo acerca del libro de Ageo. Y en el primer capítulo es el tema del que habla el profeta hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había distorsionado sus prioridades. Había dejado de edificar el templo del Señor. Había comenzado a hacer lo que mejor le parecía a sus ojos. Y lo que Ageo denuncia, o la forma en la que Ageo, inspirado por Dios, trata de sacudir los pensamientos del pueblo de Israel, es recordándoles la miserable condición en la que se encontraban ellos. Comienza a decirles: sembráis mucho, sin embargo recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero seguís insatisfechos. Muchas de las veces es la condición de los creyentes, hermanos. Cuando comenzamos a cambiar nuestras prioridades y dejamos de buscar por sobre todas las cosas el avance del reino y la gloria de nuestro Dios y ocuparnos simplemente de nosotros mismos. Ahora, para entender entonces a Sansón, eso es lo primero que tenemos que hacer. Él es un hombre caído, como todos y cada uno de nosotros. Un hombre pecador, sostenido una y otra vez por la pura gracia de nuestro Dios. Esa es la situación del creyente, amados hermanos. Pecadores, salvos por gracia, sostenidos por gracia, preservados y perseverados por gracia, y usados por pura gracia. Porque el segundo aspecto para entender el enigma de la persona de Sansón es comprender, como hemos insistido una y otra vez desde este púlpito, que Sansón es un tipo de Cristo. Y como tipo es imperfecto. Él es un juez. Un juez de Israel que representaba al mismo tiempo a Israel. A través, siendo el último juez de este libro, de quien veíamos y contemplamos la decadencia espiritual del pueblo mismo de Israel, porque esto de que él actuó conforme a lo que él creía o pensaba en sus propios ojos, es el estribillo que se va a repetir una y otra vez en el libro de los jueces. Por ejemplo, capítulo 17, versículo 6, se nos dice que todo el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Y al final del libro de los jueces, capítulo 21, en el versículo 25, cierra de esa manera una vez más este libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sansón nos ilustra al pueblo de Israel en un sentido y la decadencia espiritual en la que éste se iba sumergiendo cada vez más y más a causa de actuar conforme a su propia opinión. Pero al mismo tiempo y con todo esto, Sansón era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Uno que
tendría que despertar en el corazón de los creyentes, y eso es lo que debería de despertar en nosotros el día de hoy, el deseo y el anhelo por contemplar al perfecto juez, al juez que jamás pecó, al juez que jamás se equivocaría, al juez que llevaría a cabo su obra hasta la plena consumación de todas las cosas, trayendo de esta forma una verdadera salvación, una perfecta salvación. Cristo Jesús. ¿Y cómo vemos en el capítulo 15 a Cristo a través de Sansón, amados hermanos? Piensen esto. A pesar de las formas hasta vandálicas en las que éste estaba actuando, tratando de cobrar venganza por su propia mano de los filisteos, Dios lo estaba usando al mismo tiempo para dar pistas de cómo es que Cristo Jesús traería salvación. Piensen esto. Sansón, después de haberse vengado de sus enemigos y haber quemado los campos que estaban listos para cosechar todo el alimento de los filisteos, atando estas zorras y poniendo estas especie de lumbreras, estas teas entre sus colas, provocando un gran incendio, a pesar de esta forma de actuar. Cuando Sansón se venga debido a lo que le hicieron a su esposa y a su suegro, los filisteos van en busca de Sansón, y el capítulo nos dice que sus propios hermanos le ataron y lo entregaron en manos de sus enemigos. El Espíritu Santo nos daba pistas de lo que acontecería al verdadero juez, al perfecto juez. ¿No fue Cristo Jesús nuestro Señor rechazado por los suyos y aún entregado por los suyos en manos de inicuos? He aquí una imagen del Salvador. He aquí una imagen de nuestro bendito Señor. Y no solo eso, sino que cuando se nos dice en el capítulo 15 que Sansón cobró venganza una vez más y juzgó a los filisteos, destruyendo las sogas que lo tenían atado, lo hizo en el poder del Espíritu de Jehová. Estas cosas, amados hermanos, apuntaban hacia el verdadero y supremo juez, Jesucristo nuestro Señor. Esta es la forma en la que nosotros podemos entender a Sansón y resolver el enigma de su persona, entendiendo en primera instancia que Sansón era un pecador al igual que todos nosotros, pero en segunda instancia que su vida apuntaba hacia la perfecta vida de nuestro Salvador Jesucristo, que su salvación imperfecta apuntaba hacia la salvación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que su forma de conducir y la parcial llenura del Espíritu Santo de la que gozaba al momento de llevar a cabo su obra apuntaba a la plenitud de la llenura de la que gozaría nuestro Señor Jesucristo, quien cuando anduvo entre nosotros lo hizo en completa humillación, en completa debilidad, en absoluta dependencia del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo para traer la salvación, la redención tan esperada, tan anhelada, que muchos de nosotros hoy en día hemos podido gozar. La vida de Sansón entonces apuntaba para que se pudiese descubrir o descifrar el más grande de los enigmas, amados hermanos, el enigma de la persona y obra del Mesías tan esperado, Jesucristo. Ese de quien el apóstol Pablo habla como ese misterio que ha sido revelado, el gran misterio de la piedad. Dios haciéndose carne, habitando entre nosotros, para vivir como uno de nosotros, pero diferente a nosotros. Y por medio de sus sufrimientos, por medio de sus padecimientos, traer redención, traer salvación. Y de esta manera trazar el único camino para que el hombre quede sin excusa alguna, entendiendo que, amigo, la única forma en la que usted y yo podemos realmente gozar de una comunión con el Dios vivo, el Dios santo, el Dios verdadero, no es conforme a lo que sea correcto ante nuestros propios ojos, sino por medio de la perfecta obra de nuestro Salvador Jesucristo, a quien hoy nos congregamos a adorar, hermanos,
a quien hoy venimos a exaltar, entendiendo que en su debilidad es donde se manifestó el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Cuando Cristo se encontraba en agonía, en el punto más álgido, en la condición más endeble e imaginable posible, es ahí donde Él estaba venciendo a sus enemigos. Glorifiquemos pues a nuestro Salvador el día de hoy, hermanos, y sigamos alabando y adorando en esta mañana. Amén.